Este es un ventilador de las nuevas generaciones de ventilación de la marca Viasys, el modelo Vela. Este equipo funciona para adultos y pediátricos, pacientes adultos y pediátricos. El equipo consta principalmente de lo que es el ventilador propiamente dicho y su humidificador en su pedestal original y su brazo soporte de circuito. El equipo se alimenta con oxígeno de pared o de tanque y además tiene un compresor interno que es el que lo provee de aire comprimido. Por la parte de atrás tenemos la entrada de oxígeno que no lo tenemos conectado en este momento. Entrada de oxígeno. Y también tenemos la entrada de corriente alterna eléctrica. Tenemos también el encendido principal que está protegido. Vamos a encenderlo. Nos vamos a la pantalla principal. Ven cómo encienden los focos indicadores de conexión de corriente alterna y el estado de la batería. El estado de la batería tiene tres colores. En rojo cuando tiene el 20% de carga. En amarillo cuando tiene aproximadamente entre el 40 y el 50%. Y en verde que está totalmente cargada, lista para funcionar. Esta es la pantalla principal que se enciende en el equipo cuando nosotros lo ponemos en funcionamiento. Por default se aparece el ciclado por volumen y aparece seleccionar paciente. Si usted ya tuvo un paciente anteriormente, nada más pone reanudar actual. Si tiene un nuevo paciente, coloca nuevo paciente y pone aceptar paciente, cualquiera de las dos posiciones. Vamos a suponer que ya tuvimos un paciente y tenemos unos parámetros ya preestablecidos. Ponemos aceptar paciente. Acuérdense que la pantalla del ventilador es de toque o touch screen. Entonces nos vamos directamente a lo que es la pantalla principal ya de funcionamiento con el paciente, donde nos aparece el letrero también de volumen, nos aparecen los parámetros que ya está leyendo el equipo y los parámetros que previamente ajustamos. ¿Cómo funciona el aparato? Para accionar alguno de los parámetros, por ejemplo de la frecuencia, yo lo que tengo que hacer es accionar, cambia de color y con la perilla del lado derecho en la parte inferior seleccionamos nosotros la frecuencia deseada. En este que vamos a ponerle 20 y al ponerle 20 tenemos dos opciones para aceptar el parámetro. Una de ellas es tocar nuevamente aquí y la otra es aceptar acá. Cualquiera de las dos funciones hacen exactamente lo mismo, cambia de color. Vamos a hacerlo nuevamente. Oprimimos el 20, seleccionamos el parámetro y volvemos y ya en vez de poner en aceptar, oprimimos este y también ya tenemos listo. Lo mismo para todos los parámetros. Tenemos también la pantalla donde nos aparece las curvas, tanto la curva de presión, que es la parte de arriba, la curva de volumen minuto y la curva de volumen corriente. Bien, en la parte derecha del ventilador tenemos unos botones que están fuera de la pantalla, en los cuales tenemos los botones de alarma, silenciador de alarma y restablecedor de alarma. Tenemos enseguida el congelador que congela la pantalla y el de inspiración sostenida, en el cual mantenemos una inspiración todo el tiempo que lo tengamos sostenido. Y tenemos el control control manual de respiración, que cada vez que se oprime se da una respiración manual. Y tenemos el control de expiración sostenida, que es el control de la inspiración, es la expiración. Tenemos en la parte más baja
lo que es el control de nebulizador. En caso de que el ventilador tenga un nebulizador conectado, perdón, con este control vamos a activarlo para que le mande flujo y funcione el nebulizador. A un lado tenemos el 100% de oxígeno, el cual se utiliza como en cualquier ventilador, con 3 minutos de porcentaje al 100% durante una maniobra para quitar el ventilador del paciente y sin que éste llegue a afectarlo. En la parte de más abajo tenemos el control de protección de panel, o sea, cuando oprimimos nadie puede tener opción ya a manejar el ventilador como protección y está legislado también. Y en la parte más baja tenemos ya lo que es el control que ya hablamos anteriormente. A un lado tenemos otro control en el cual si no queremos nosotros el parámetro que estamos seleccionando lo podemos cancelar. Y en la parte más baja del ventilador tenemos ya la línea de accesorios, lo que son las salidas al paciente. Que tenemos la salida al paciente que va directamente al humidificador. Del humidificador sale otra manguera que va directamente al paciente. El paciente exhala, se nos regresa y va directamente a la válvula de exhalación, en la cual tenemos conectado el sensor de flujo, que está ya conectado en el aparato para hacer las lecturas pertinentes. A un lado, si se fijan ustedes, tenemos la salida del nebulizador, en caso de que tengamos un nebulizador en el circuito. En este caso no lo tenemos, por eso no lo conectamos. Del otro lado tenemos el control de la presión de relief, o sea, la presión máxima que queremos que el paciente reciba para protegerlo en caso de que se suba excesivamente la presión. Bien, si nosotros vamos a la pantalla principal, en la parte central de la pantalla, en la parte superior, inmediatamente abajo de lo que el letrero del modelo, tenemos un letrero de principal. Si lo oprimimos, nos aparece una pantallita en la cual dice elegir pantalla, dice principal, lazo, monitor, tendencias, maniobras y funciones extendidas. Por ejemplo, si queremos ver el monitor, oprimimos el monitor y automáticamente se nos va a ver una serie de recuadros en los cuales nos indica todos los parámetros que están siendo accionados en este momento como un monitoreo instantáneo. Si queremos volver a cambiar, hacemos la misma maniobra, oprimimos monitor, y si queremos ver, por ejemplo, en vez de los gráficos anteriores, queremos ver un lazo, pues vamos a ver un lazo con sus debidas características. Lo mismo si queremos ver tendencias, oprimimos tendencias y se nos va directamente a tendencias. Ya tenemos todas las tendencias para hacer una lectura, un historial de lo que estamos nosotros aplicando. Bien, volvemos a oprimir y si nos queremos ir ya directamente a la pantalla principal, vamos nuevamente a la pantalla principal y regresamos a lo mismo. Del lado superior izquierdo de la pantalla de touchscreen tenemos un letrero que dice volumen. Si lo oprimimos ahí, vamos a tener nosotros otros recuadros donde me aparecen las pantallas, de las cuales tenemos a seleccionar el tipo de ventilación, en el cual tenemos el tipo de ventilación actual, que es el de volumen, tenemos el de presión, que está enseguida, otra serie de ventilaciones que tenemos necesidad. Esto yo les aconsejo que vayan al manual y se empapen de ellos. Ahorita es un poquito extenso de explicar. Todo lo demás es más conocido: volumen SIMB, presión SIMB, y de este lado tenemos el APRP bifásico, por ejemplo, que son modos especiales. Si ustedes cambian de modo, por ejemplo, vamos a cambiar a presión, seleccionamos y aceptamos el modo acá, este momento, y cambia el tipo de ventilación que estamos aplicando y cambian todos los parámetros. Si ustedes observaron, cuando yo oprimo esta tecla, aparte del recuadro, en la parte de abajo me aparecen los parámetros que voy a aplicar yo con ese tipo de modo. Si yo lo cambio, y observen cómo cambian en la parte de abajo todos los parámetros que intervienen en cada tipo de ventilación, y esto es con la finalidad que ustedes no se pierdan a la hora de hacer sus selecciones.
Ahí tienen, esta una explicación básica de lo que es el funcionamiento del equipo. Si requieren alguna otra explicación, váyanse directamente al manual. En el manual viene muy claramente explicado, además viene en español. En lo que es el humidificador, el humidificador es un equipo que tiene, es un equipo servocontrolado. Se enciende la parte derecha. Ahí mismo está el sensor. Ahorita no tenemos conectado el sensor porque no lo tenemos con agua. En la parte baja del humidificador tenemos el monitor de temperatura, el cual vamos a aplicar, se le va a aplicar al paciente, se le está aplicando al paciente. En la parte central tenemos el selector de temperatura. Y en la derecha tenemos una serie de controles para aplicarlos, ya sea lo que es el alambre de temperatura que va dentro de las camisas de las mangueras. Tenemos también el control de temperatura del sensor de temperatura, que es un sensor de temperatura doble, que se conecta primeramente en la parte cercana y luego en la parte distal al paciente. Y básicamente ese es el funcionamiento del equipo. Bien, terminamos con esto, lo que es el ventilador. Si tienen alguna consulta que hacer, pueden llamarnos por teléfono o, como les dije anteriormente, verificarlo dentro de su manual de operación.